Saludos, querida audiencia. Aquí Araquil con un nuevo video. No cabe duda que en la Ciudad de México hay y ha habido personas de todo tipo. Desafortunadamente esta ciudad no se libra de haber sido hogar de personas que han hecho cosas espeluznantes. Cosas que llegan a aterrar a toda la población, tal como en el video de hoy, donde le hablaré de una mujer conocida como la Ogresa, de la colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguillón, nacida en la comunidad de Cerro Azul, en el estado de Veracruz, en la década de 1890. Las investigaciones aseguran que tuvo una infancia desdichada por el rechazo de su madre y que desde niña exhibió un comportamiento inusual al disfrutar del maltrato de animales, perros y gatos callejeros a los que, se dice, envenenaba por pura distracción. Por supuesto, la tormentosa relación con su madre y estos rasgos patológicos de su carácter sirvieron años después para el perfil psicológico que la prensa difundió. A pesar de lo anterior mencionado, Felicitas debió tener una vida tal vez convencional, pues lo único escrito al respecto es que estudió enfermería y una vez concluidos sus estudios, se casó con un hombre llamado Carlos Conde y en su primer embarazo tuvo gemelas. El nacimiento de sus hijas al parecer desveló el lado oscuro de la personalidad de la mujer, quien convenció a su marido luego de mucho insistir en vender a aquellas niñas para conseguir dinero que les permitiera al menos algunos días de desahogo económico. Su marido, aunque se opuso al principio, cedió, pero la culpa lo asaltó y exigió a Felicitas que le dijera quién había comprado a sus hijas. La mujer se negó, el matrimonio quebró y la pareja terminó separada. Todavía en Veracruz, Felicitas se dio cuenta del negocio que representaba la venta de niños y se convirtió en una intermediaria entre aquellas mujeres que no podían mantenerlos o no los querían, a aquellas personas que no podían tenerlos. El negocio lo complementaba con sus servicios como partera. Así reunió el dinero suficiente para trasladarse a la Ciudad de México en el año de 1910 y rentar una habitación a una mujer que vivía en el departamento 3 del edificio marcado con el número 9 de la calle de Salamanca, en la colonia Roma. Allí compartía la vivienda con otra mujer trabajadora, a la cual solo veía por las noches. Esto le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades, empleándose como partera. Normalmente, Felicitas atendía a las señoritas de buena familia que quedaban embarazadas y no querían tener a sus bebés. Ellas le pagaban generosamente por sus servicios, al ayudarla a interrumpir sus embarazos. Sin embargo, no se podían imaginar que lo que hacía esta mujer era mucho peor que los abortos clandestinos. A Felicitas le iba también con el negocio, que incluso abrió una tienda en el número 69 de la calle Guadalajara, en la colonia Hipódromo Condesa, tienda a la que llamó La Quebrada, que quedaba muy cerca de donde ella vivía. El 8 de abril de 1941, Francisco Páez, dueño de una tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso del mismo edificio donde Felicitas vivía, llamó a los plomeros para que destaparan la alcantarilla, ya que el agua se estancaba con demasiada frecuencia y un olor pestilente salía desde el apartamento de la partera. La investigación del caso quedó en manos de un suspicaz investigador muy famoso en aquel entonces, de nombre José Acosta Suárez, quien comenzó las indagatorias y los interrogatorios a los vecinos del edificio. Al llegar al departamento donde vivía Felicitas, pero que en ese momento no se encontraba en casa, fue atendido por la mujer con quien ella compartía el cuarto. No sabía nada de los crímenes de su inquilina, por lo que dejó pasar a los policías. En la recámara de Felicitas hallaron un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. Ese mismo día las autoridades catearon la miscelánea La Quebrada, donde obtuvieron más pruebas en su contra. Felicitas se enteró de la investigación y huyó, pero el investigador José Acosta pudo detener en pocos días a un cómplice de Felicitas, que para ese momento ya se había convertido en la descuartizadora y la ogresa de la colonia Roma. Se trataba de un plomero de nombre Salvador Martínez Nieves, quien fue aprehendido el 11 de abril de 1941.
En su declaración confirmó los crímenes de la mujer y aceptó su complicidad a cambio de dinero por destapar las cañerías constantemente bloqueadas por los cuerpos de los fetos y los niños. Ese mismo día por la noche, Felicitas fue aprehendida junto con su amante Roberto Covarrubias, a quien apodaban el Beto o el Güero. Los dos iban en un automóvil que transitaba por la calle de Bélgica en la colonia Buenos Aires, en el centro de la Ciudad de México, con rumbo a Veracruz. No se sabe con exactitud durante cuánto tiempo cometió esos crímenes, pero la prensa calculó que sus víctimas sumaban más de 100 niños. Hasta el día del macabro hallazgo en la tienda de don Francisco Páez, las primeras declaraciones de Felicitas ante las autoridades helaron la sangre de los habitantes de la Ciudad de México. Efectivamente, atendí muchas mujeres que llegaban a mi casa, las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC, declaró. Sin rastros de culpa, según las crónicas del diario La Prensa, la mujer narró escenas escalofriantes. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo, y en efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que le echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Así sus palabras reproducidas por los diarios. Felicitas fue recluida en una celda aislada por representar un peligro para el resto de las internas. Para obtener un castigo menor y a modo de amenaza, advirtió al juez de revelar los nombres de todas las mujeres que habían acudido a ella para abortar. El periódico La Prensa se encargó de difundir la amenaza y en su titular se lee: "La descuartizadora denunciará a todas las señoras que la fueron a solicitar". El 26 de abril de 1941, Felicitas Sánchez Aguillón fue procesada por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica, ninguno considerado grave por la ley. Más tarde, el 10 de mayo de ese mismo año, el juez octavo determinó una fianza de 600 pesos para entonces dejarla libre. Al mes siguiente, en junio, la ogresa de la colonia Roma dejó la cárcel luego de que las autoridades perdieron las pruebas en su contra, entre otras el cráneo hallado en la tubería. La Procuraduría no pudo ni siquiera apelar el fallo del juez, a pesar de contar con las confesiones del amante y el plomero cómplice. El rechazo social la acercó y Felicitas se suicidó poco después, el 16 de junio de 1941, con una sobredosis de Nembutal. Murió durante la madrugada, en la casa que compartía con su amante mientras él dormía. Eso fue todo por hoy, querida audiencia. ¿Usted qué opina? Sin duda es un caso aterrador y que nos deja pensando en la maldad que hay en los seres humanos, pero también en la forma en que actúa la justicia en esta ciudad y en este país. Si el contenido es de su agrado, le invito a suscribirse y a ver los videos anteriores. Yo soy Araquiel y nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro paranormal.